abierta mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Tú serás grande y lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores, están mis amores, contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Así debemos estar unidos como peruanos para triunfar, para vencer juntos a la enfermedad. Y ya sabes, yo me quedo en casa. ¡Viva el Perú! Ahora sí, mis queridos estudiantes, vamos a empezar y aquí nosotros tenemos una imagen que contiene un texto y tenemos una interrogante. Vamos a ver qué es lo que nos solicita la interrogante. ¿Sabes cómo hallar los temas y los subtemas? Bien, vamos viendo un poco la imagen también. Tiene mucha relación con la pregunta, claro. ¿Por qué? Porque acá podemos ver nosotros el tema, podemos ver subtemas y también el texto dividido en párrafos. Este texto está dividido en 4 párrafos y cada párrafo presenta un subtema. Y de todo lo que se ha podido extraer, hemos llegado a saber cuál es el tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? ¿Sí? Ya sabes, ya tienes conocimiento de qué es lo que vamos a trabajar. Sí, vamos a trabajar el tema y los subtemas. Así que a prestar muchísima atención. ¿Cómo distinguir el tema y el subtema? Todo texto nos dice algo sobre un asunto. Este es el tema del texto. O sea, todo texto siempre va a hablar de algo. Y para reconocer cuál es el tema, debes formularte la siguiente interrogante. ¿De qué se habla en todo el texto? ¿O de qué trata el texto? También es la interrogante. Entonces ya sabemos cómo hallar el tema. En cambio, los subtemas, también llamados temas secundarios, son aquellos que solo se tratan en ciertas partes del texto, a medida que van siguiendo en relación con el tema principal. Sí, es muy cierto todo eso. El texto está dividido por partes, por párrafos, y ello nos va a ayudar a nosotros a detectar cuál es el subtema que presenta cada párrafo. Vamos aplicando el texto 1. Vamos a aplicar nuestros conocimientos para poder descubrir cuál es el tema y los subtemas. Entonces, mucha atención aquí. Aquí tenemos el texto y aparte dos preguntas planteadas. La primera dice, ¿cuál es el tema del texto? Y la dos, ¿cuáles son los subtemas? Entonces, vamos a trabajar para hallar el tema y los subtemas. En primer lugar, miro el texto, ahí está, y me doy cuenta también de los párrafos. Este texto contiene 3
párrafos. Vamos a darle una lectura pausada, pero te aconsejo que en casa leas no solo una vez. Es recomendable leerlo 2 veces, de manera pausada y muy concentrada. Voy a empezar. El bodegón, llamado también naturaleza muerta, es una composición en la que se presentan manjares, frutas, verduras, vasijas, objetos en general o seres inanimados. Dentro de la historia de la pintura, el bodegón o naturaleza muerta recién comienza a desarrollarse como tema autónomo a partir del siglo XVI, ya que hasta ese entonces aparecía siempre formando parte de composiciones mayores en las cuales era incluido con la intención de simbolizar algún contenido. En la actualidad, este género pictórico o dibujístico se sigue cultivando con una gran variedad de estilos. Así podemos encontrar bodegones que reflejan fielmente la realidad, otros que descomponen los objetos en formas geométricas básicas, conos, cilindros, cubos. Otros que transforman esos mismos objetos en una realidad abstracta y un sinfín de posibilidades diversas y variadas. Ya le dimos la lectura, hemos tenido silencio y mucha concentración. Y vuelvo a repetirte, te recomiendo que lo leas 2 veces. Vamos entonces a hallar el tema. ¿Cuál es el tema? La pregunta que se plantea es ¿de qué se está hablando o de qué trata? Yo puedo observar en el primer párrafo inicio con el bodegón y automáticamente las demás oraciones de los siguientes párrafos siguen hablando de el bodegón. Inclusive en el segundo párrafo podemos hallar el mismo término. También está en el tercer párrafo. Entonces, ¿de qué trata el texto o de qué se habla en el texto? Sí, se habla acerca de el bodegón. Eso sería el tema. Ahora a descubrir los subtemas. El primer párrafo, vamos con el primer párrafo, a ver, dándole lectura y analizando qué es lo que dice el primer párrafo. El bodegón, llamado también naturaleza muerta, es una composición en la que se presentan manjares, frutas, verduras, vasijas, objetos en general o seres inanimados. Entonces está definiendo al bodegón. Ya tenemos el primer subtema, que sería la definición. Ahora vamos con el segundo párrafo. Dentro de la historia de la pintura, el bodegón o naturaleza muerta recién comienza a desarrollarse como tema autónomo a partir del siglo XVI. Si nosotros empezamos a leer y nos damos cuenta, dice, dentro de la historia de la pintura, el bodegón nace como naturaleza muerta, hasta allí vamos bien. Ya que, vamos a seguir leyendo, ya que hasta ese momento aparecía siempre formando parte de composiciones mayores, en las cuales era incluido con la intención de simbolizar algún contenido. Nos habla acerca de la historia, cómo era antes y también cómo es ahora. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Acerca de la evolución. Eso sería el segundo subtema. Vamos ahora con el tercero. En la actualidad, este género pictórico o dibujístico se sigue cultivando con una gran variedad de estilos. Así podemos encontrar bodegones que reflejan fielmente la realidad,
otros que descomponen los objetos en formas geométricas básicas, otros que transforman esos mismos objetos en una realidad abstracta y un sinfín de posibilidades diversas y variedades. Aquí hay una palabra que nos ha ayudado mucho, el caso de cultivando. ¿Cuál sería entonces el siguiente subtema? ¿Mm? Estilos. ¿Sí? A ver. Sí, aquí, claro, cultivando una gran variedad de estilos. Entonces serían estilos cultivados en la actualidad. ¿Sí? Vamos a encerrarlo. Las palabras que nos dan o que nos ayudan a nosotros a descubrir el subtema. Aquí está. Nos habla de la actualidad. Entonces, género pictórico sigue cultivando con gran variedad de estilos. Entonces, los estilos cultivados en la actualidad. Vamos a presentar el desarrollo en un esquema. Ese esquema te va a ayudar muchísimo para que tú puedas detectar o trabajar de manera ordenada el tema y los subtemas. Aquí está, en base al texto. ¿De qué se habla en el texto? El bodegón. ¿Cuáles son los subtemas? En el primer párrafo habla su definición, en el segundo acerca de su evolución y el tercer párrafo, estilos cultivados en la actualidad. Vamos con el texto 2. Bien, aquí tenemos el texto y las preguntas planteadas. Nos pide hallar el tema y los subtemas. Vamos a analizar el texto, un texto que contiene 2 párrafos que nos pueden ayudar a descubrir los subtemas. Vamos a darle una lectura. Las mutaciones numéricas son las que afectan al número de cromosomas que aumenta o disminuye. El número de cromosomas en las células de los seres de la misma especie deben permanecer constante. Cuando esto no ocurre, el individuo sufre una serie de alteraciones que reciben el nombre de síndrome. Los más conocidos son los síndromes de Down o trisomía 21, Klinefelter, Turner, trisomía 13 y trisomía 18. Las mutaciones estructurales son las que afectan a porciones de un cromosoma. Son llamadas génicas cuando afectan a un solo gen. A veces un cromosoma se parte en 2 trozos y uno de ellos se pierde o se vuelve a unir en un lugar o en una forma equivocada. En otras ocasiones un trozo se duplica, etc. Bien, vamos entonces a hallar el tema. Y aquí estamos hablando de 2 tipos de mutaciones, las mutaciones numéricas y las mutaciones estructurales. Entonces, ¿cuál es el tema? Serían clases de mutaciones. Ahora tenemos que hallar los subtemas. ¿Qué estamos hablando en el primer párrafo? En el primer párrafo estamos dando o hablando acerca de las mutaciones numéricas y en el segundo de las mutaciones estructurales. Entonces, su subtema está clarísimo. En el primer párrafo, definición de mutaciones numéricas o qué son las mutaciones numéricas y en el segundo párrafo, qué son las mutaciones estructurales. Vamos a verlo en el esquema. Aquí tenemos el tema, clase de mutaciones, el primer subtema, que son las mutaciones numéricas, y el segundo subtema, que son las mutaciones estructurales. Muchísimas gracias, espero que la explicación te haya servido de mucho y a practicar un hábito importante en casa, que es la lectura. Dios te bendiga y espero pronto encontrarnos en nuestras aulas. Cuídate mucho.